ve los acontecimientos de los últimos días, desgraciadamente no puede otra cosa que comprender de que esto que venimos diciendo todos los días, de que no tenemos una democracia en realidad en nuestro país, que vivimos en una suerte de autoritarismo que cíclicamente pasa por un proceso democrático de una elección, pero que de ninguna manera funciona como una democracia. Y yo creo que lo que está pasando en estos días es ver el retroceso enorme que ha tenido el sistema democrático y cómo se ve cada vez más afectada la sociedad por culpa de que no existe en realidad una democracia, salvo que sea visualizada como una democracia formal. Acá no hay lo más importante de la democracia, que es una fuerte división de poderes, y no hay una cosa que es también esencial a la democracia, que es la necesidad de buscar consenso, de ponerse de acuerdo, no de ejercer autoritariamente la mayoría como se hace no solo en la nación, sino también en las provincias, incluso en la propia universidad. Es decir, esta fuerte cultura autoritaria que todavía tenemos los argentinos, que encuentra obviamente expresiones que se aprovechan de esa cultura y que de pronto nos hacen retroceder en el tiempo. Si acá no tuviéramos una democracia tan débil, que no busca consenso, que ejerce las mayorías a como dé lugar, muchos de estos acontecimientos tan tristes, tan terribles que estamos viviendo no hubieran ocurrido. Porque en una democracia normal el acuerdo con Irán jamás se hubiera aprobado. No se hubiera aprobado porque estaba claro que el grueso de la sociedad no estaba dispuesto a hacerlo, porque no había ningún sector en la oposición que estuviera dispuesto a hacerlo, que incluso hasta dentro del propio oficialismo había dudas respecto de hacerlo. Sin embargo, mano militar, se fuerza porque se tiene la mayoría, porque no se entiende cómo funciona la democracia, un acuerdo que de alguna manera termina sellando el destino de una persona o de muchas personas, un destino que se vio en una persona, pero que seguramente se puede llegar a sentir en muchas otras más. Entonces, me parece que esto es lo que tenemos que apuntar a entender como sociedad. Nosotros tenemos todavía una reforma cultural pendiente. Aquí recuperamos la democracia hace 30 años, pero no abandonamos la cultura autoritaria, seguimos decayendo en el sistema educativo y estos dos elementos son los que hacen que hoy sigamos padeciendo los efectos de un sistema que no privilegia el ponerse de acuerdo, que no privilegia el respetar a las minorías, que no privilegia todo aquello que hace a que una sociedad pueda evolucionar, que pueda crecer, que pueda vivir mejor. Nosotros estamos trabajando hace tiempo en tratar de que la sociedad comprenda cuáles son los verdaderos problemas que tenemos. Por lo general, desde los medios de comunicación, desde la política en general, se nos plantea que prestemos atención a los síntomas y no a la verdadera razón de los problemas que tenemos. Entonces, si nosotros nos detenemos en los síntomas, obviamente jamás vamos a resolver el problema. Por eso es que políticamente uno trabaja permanentemente en tratar de que se comprenda cuál es lo que motiva. Entonces, en este esquema, uno se pone a trabajar fuertemente en encontrar la conexión entre el problema que tenemos y el origen. Y cuando uno busca esa conexión, encuentra con mucha claridad que aquí lo que ha pasado con este fiscal que ha desaparecido, que bueno, después la justicia determinará, o a lo mejor alguna vez sabremos qué fue lo que realmente pasó, el hecho sí es terrible, es difícil de comprender, tiene un montón de implicancias, pero si uno va un poquito para atrás, se va a dar cuenta que ese hecho comienza cuando la democracia no da respuesta a las necesidades de la gente. Comienza cuando de forma autoritaria se bajan los votos porque uno tiene una mayoría circunstancial y no tiene en cuenta las repercusiones que eso puede tener. Comienza cuando uno mesiánicamente cree que, porque en una coyuntura particular se ha transformado en una mayoría, puede orientar los destinos del conjunto de la sociedad mucho más allá de lo que habilita un sistema como el sistema democrático, que en realidad da la posibilidad de que alguien conduzca, pero en consenso, teniendo en cuenta la opinión de todos los demás y buscando que las cosas que uno resuelva perduren en el tiempo.
Porque nosotros sabemos que uno de los fracasos del sistema tiene que ver que cuando uno tiene la mayoría, ejerce entonces autoritariamente esa mayoría y impone su opinión en todos los temas de la realidad política. Y la minoría no puede en ningún punto incorporar su punto de vista, aunque sea en el porcentaje que le corresponda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno gobierna de esa forma, y lo venimos haciendo cíclicamente en nuestro país, en nuestra provincia y en todos los lugares, de esta manera, finalmente se desgasta. Cuando se desgasta, la minoría se transforma en mayoría. Pero ahora viene a destruir todo lo que hizo la anterior mayoría, porque nunca se contempló lo que ella pensaba y actúa de la misma manera que actuó la mayoría. Es decir, en estos ciclos, los únicos que salimos perjudicados somos todos los argentinos, en este caso, santafesinos o participantes de lo que fuere, porque en realidad, cíclicamente, alguien construye algo, mal, bien, en algunos aspectos seguramente bien, en otros aspectos mal, pero el que viene resentido porque nunca fue tenido en cuenta, viene, destruye todo y comienza de nuevo. Entonces, todas las cosas que tienen que ver con las cosas importantes de la sociedad, que todas necesitan estabilidad, que son a largo plazo, son las que se resienten, son las que fracasan, son las que no nos permiten crecer. Por eso que si no rompemos este círculo vicioso en donde las mayorías circunstanciales ejercen autoritariamente el poder, no teniendo en cuenta lo que opinan las minorías, y luego cuando esas minorías se transforman en mayoría, lo vuelven a hacer de la misma manera, la que se perjudica es la sociedad, y ya llevamos 30 años de hacer esto, por eso es que cada vez estamos peor, y es importante reflexionar sobre el tema. Y en esa reflexión, creo que lo más importante es tener en cuenta que como sociedad recuperamos la democracia como instrumento. Pero si realmente queremos vivir en democracia, tenemos pendiente una reforma cultural, una reforma que nos permita recuperar la educación, por un lado, en serio, de calidad para todos, y que termine de desarticular ese autoritario que tenemos, que viene de la historia, porque Argentina tiene su cultura inicial en los españoles, y los españoles tienen estructuras verticales, autoritarias, y después tuvimos golpes de Estado a lo largo de nuestra historia que reafirmaron esa cultura autoritaria, que hoy se manifiesta justamente en esto, en que miramos el que manda, miramos al Ejecutivo, y que cuando ganamos queremos ejercer manu militare nuestra voluntad independientemente de todos los demás. Si llegáramos a avanzar en esta reforma cultural, por eso hacemos tanto hincapié en la necesidad de recuperar la educación para la sociedad, de que la educación sea en valores, que esos valores reivindiquen la necesidad de atender a la diversidad, a construir por consenso, porque ese es el verdadero problema que tenemos como sociedad. Todo lo demás devienen justamente de un sistema que evidentemente no contempla esta forma de vida.